A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional General de la Policía Nacional en situación de retiro, Kluber Aliaga. En su momento ha sido ministro del Interior, es un experto en temas de inteligencia. Qué gusto saludarlo, general, muy amable como siempre, muy gentil. Buenas tardes, José, encantado de estar en tu programa y un saludo a todos los peruanos. Escuchaba con atención algunas declaraciones suyas que hemos perdido. La Policía Nacional ha perdido un valor valioso que siempre exhibió, que era la inteligencia policial. Y eso en estos momentos se ha perdido. Le pongo este apunte inicial porque lo que está ocurriendo en nuestro país es de suma preocupación, ciertamente. Los sucesos de Patás en menos de una semana, lo que hemos visto en Lince, 75 fallecidos en lo que va el año por sicariato. Acabamos de expectar acá nomás, cerca, en San Borja, en pleno centro de Lima, una persona ha resultado herida tras ser baleado en pleno estación central del metro, y así por el estilo, lo que ocurre en provincias. ¿Por qué cree que hemos llegado a esta situación, general? Una pésima gestión de parte de los comandos institucionales de varios años y de la dirección política del país. Muchos gobiernos han tomado pésimas decisiones, no han mejorado los servicios públicos, en especial el servicio público de seguridad ciudadana, que antes, por ejemplo, el año 80, por ahí se comentaba pues que el Perú tenía la mejor policía investigativa, la única que desarticuló organizaciones terroristas, como no sucedió en Colombia, ni en Chile, ni en ningún otro país. Hoy en día estamos en 2025 y como Estado, como país, no podemos exhibir que tengamos la mejor policía sudamericana. Esto claramente evidencia que ha habido deficiencias en la dirección política del país y también ha habido deficiencias en el comando institucional. Cuando se unificó la Policía Nacional, se esperaba que una policía unida, única, debería fortalecer las funciones de prevención, de investigación y de seguridad estratégica, de seguridad de fronteras. Sin embargo, lo que tristemente podemos constatar es que la policía ha priorizado la mayor parte de su contingente en funciones preventivas. La investigación policial y la inteligencia han quedado rezagadas, relegadas, y hoy en día lo que adolece el Perú, lo que adolecemos todos los peruanos, es ese cuerpo de detectives, ¿no?, que sea capaz de hacer trabajo de inteligencia operativa y desarticular las organizaciones criminales. La prevención es buena, es importante, pero no es suficiente. De tal manera que ahora tenemos prevención, patrullaje, presencia policial de la policía, de serenazgo, inclusive en zonas que han sido declaradas en emergencia, que han sido muchas el año pasado, y algunas todavía quedan este año, ¿no?, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. No es suficiente. Se requiere inteligencia operativa, se requiere investigación policial, se requiere un cuerpo de detectives que ahora no lo tenemos. Estamos viendo esas intervenciones policiales en caso de feminicidio, hallazgo de cadáveres, malas investigaciones de escena del crimen, y hasta ahorita casos de extorsión a importantes empresas de transporte, o clínicas, o negocios en Lima, en la capital de la República, y esas organizaciones no logran ser desarticuladas. No se logra la aprehensión de los líderes, de los cabecillas. Esto revela claramente que ya hemos perdido esa experticia, esa competencia, esa formación profesional de detectives, y bueno, esto facilita mucho el desarrollo, la reproducción de las organizaciones criminales, porque en el mundo criminal las pequeñas bandas van imitando a las bandas más exitosas y tratan de funcionar igual o dividirse los territorios, de tal manera que, como si fuera una bacteria, la delincuencia se reproduce muy fácilmente, se copian formas de actuación, procedimientos, y eso augura pues de que si no paramos esta situación,
como lo hicimos en su momento, frenar el terrorismo, si no frenamos a las organizaciones criminales que se dedican al cobro de cupos y extorsiones, la vida social de todos los peruanos se va a ver seriamente afectada, el desarrollo del país y la seguridad de todos los peruanos. No podemos convivir con las extorsiones y el secuestro y el sicariato. Se tiene que acabar con ese flagelo y para eso necesitamos ese cuerpo de detectives especializado, altamente especializado, bien equipado, que lamentablemente no se forman de un día para otro. Demandan mucho tiempo y demandan también el aprendizaje en la práctica, ¿no? En la cancha, no solamente las clases teóricas, sino se requiere la práctica del ejercicio profesional porque la práctica hace el experto. General, usted ha enumerado una serie de factores, ¿no? El tema central es que en los últimos años hemos conversado en varias oportunidades con usted, como otras personas que analizan mucho el tema de seguridad, orden interno. No tenemos un planeamiento, no tenemos una estrategia para enfrentar al crimen organizado. Pero no tenemos liderazgo, que es, creo, un factor fundamental en este tema, porque quienes deberían liderar esto son la propia Presidenta de la República, los ministros que están en cada uno de estos los sectores considerados claves, ¿no? Eso se ha perdido en el país y naturalmente también no se brinda toda la capacidad logística a la policía y ellos también lo vienen planteando hace muchos años. ¿Verdad? José, lo que hay que tener en claro es que el liderazgo no se impone, no se pone un jefe y ahí él es líder, no, Así el es. liderazgo se gana. Y el verdadero líder, normalmente el verdadero líder, en el 99.9% de los casos, es el que más sabe, aquel que resuelve los problemas. De tal manera que no tenemos liderazgo porque no tenemos a las personas competentes o calificadas para resolver el problema. Entonces, lejos van a poder converger voluntades y tener seguidores de buena voluntad que los apoyen en los cometidos estatales, ¿no? Entonces, queda clarísimo, yo creo que a todos los peruanos nos queda claro, de que no existe liderazgo en el país porque no existen las personas competentes y capaces que puedan resolver el problema. Por eso que no hay estrategia, por eso que no hay digamos, una clara identificación del problema, y esto es como muy semejante a la figura de que uno se está tratando una enfermedad con un remedio que no cura, y lo único que se está logrando es que la enfermedad siga avanzando, siga creciendo. Se están persistiendo en las mismas estrategias, digamos, en las mismas personas, y esta situación no augura una mejora sustantiva. No hay estrategia porque no hay conocimiento, no hay liderazgo porque no hay conocimiento, no hay las competencias que se requieren para resolver los problemas de inseguridad ciudadana. Ahora, general, el crimen organizado, hemos visto también cómo se han registrado en los últimos años sucesos que se están repitiendo en nuestro país. Caso de México, caso de Colombia, recientemente lo que estamos viendo en Ecuador, ¿no? Ya tenemos un crimen transnacional y eso los analistas, los observadores conocen eso. ¿Por qué no se trabaja con inteligencia? Una cosa que usted siempre ha reclamado, que es un elemento clave precisamente para poder desmontar todo este crimen organizado. José, yo he trabajado muchos años en inteligencia y te puedo decir con absoluta certeza, los hombres de inteligencia no se fabrican de un día para otro. No es cuestión de que yo mando 1000 efectivos a que trabajen inteligencia y van a producir inteligencia. No es así. El hombre de inteligencia que realmente produce inteligencia es una persona pensante, con capacidad de razonamiento, con conocimiento, y que tiene que tener una amplia cultura para poder analizar, deducir y poder llegar a verdades que están ocultas. Entonces se piensa que mandando más efectivos o simplemente dando presupuesto a personas que no saben y no están calificadas se va a mejorar los resultados. No es así. Es como si compraras más medicina que no te cura, más presupuesto, o tuvieras a más médicos que no saben curar una enfermedad, tampoco te van a curar. Se trata de tener las competencias y los conocimientos necesarios. El crimen organizado normalmente es transnacional. Las bandas organizadas, algunas llegan a ser transnacionales porque operan en el país, son itinerantes y a veces salen también del país a otros países vecinos o europeos y después regresan. Y luego las mafias son mucho más estructuradas, mucho más organizadas
y estas organizaciones criminales, incluyendo la mafia y las bandas organizadas, ahora son oportunistas. O sea, donde hay un nicho de mercado se meten. Si hay negocio en la minería ilegal, se meten en la minería ilegal. Si hay negocio en la trata de personas, se meten en la trata de personas. Y si hay negocio en las extorsiones, el cobro de cupos, ¿no? Se van a meter en ese tipo de negocios, de tal manera que es la sociedad la que está en peligro y no tenemos en el Perú ese cuerpo de detectives que teníamos antes y que era capaz de frenar el avance de la criminalidad. Hoy en día, con mucha pena, tenemos una gran Policía Nacional que hace su mayor esfuerzo, pero lamentablemente la mayor parte de sus efectivos se dedican a labores de prevención y no de investigación. Y aunque, José, ¿te acuerdas? El año pasado salió una ley que le restituía a la policía la dirección de la investigación preliminar. Hasta ahorita no se cumple eso, no porque la policía no quiera, sino que no tiene la capacidad. Ya no tenemos esos detectives que tuvimos antes y la situación es muy crítica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solucionar el problema de inmediato. Mientras más demoremos, más problemas vamos a tener los peruanos. Necesitamos invertir mucho en la formación de detectives, en la especialización. Hay que recuperar los talentos que se les han dado de baja por ahí, los han botado de la institución como si ellos fueran reemplazables fácilmente. No es así. No se vota, ahorita se acaba de votar 380 oficiales, se han sacado como 5.000 suboficiales, ¿no? Y que creen que con eso ya se resolvió el problema. No es así. El conocimiento y la competencia profesional no se adquiere de un día para otro. La experticia en el trabajo se gana con los años y se ha desperdiciado mucho talento en la Policía Nacional. Se ha maltratado a muchos buenos oficiales y las consecuencias ahora la pagan los peruanos. Ahora, el otro aspecto, general Aliaga, si miramos en perspectiva este avance bastante preocupante, naturalmente, del crimen organizado, y si vemos que no tenemos tampoco decisión política, que es un factor también clave para poder actuar, y usted acaba de señalar, ¿no? Pueden haber mecanismos legales que no se aplican, y esto obedece a decisión política. Las políticas que han seguido los países que de una u otra manera han mitigado la lucha contra el crimen organizado es por decisión política, nos guste o no nos guste, porque el terreno que está enfrentando el Perú es bastante peligroso. O sea, no estamos mirando en perspectiva lo que se puede venir de aquí, sobre todo estamos en una época preelectoral, y eso es caldo de cultivo. Todo, José, es que es el inicio del desarrollo de este tipo de organizaciones criminales. Antes teníamos bandas organizadas que robaban domicilios, algún negocio por ahí, un grifo, un banco. Hoy en día el crimen organizado está pidiendo extorsión a los comerciantes todos los meses, a los hoteleros, a todo tipo de actividades, a los transportistas. Es decir, hoy día las víctimas no son una vez en su vida, son todos los días y durante todo el año. Y esto, permitirlo, tolerarlo, es prácticamente renunciar a la existencia misma del Estado. La autoridad en el Estado tiene que ser formal y tiene que ser en favor de los ciudadanos. No se puede tolerar ese tipo de delincuencia y se tienen que agotar todos los esfuerzos necesarios. Como se hizo con el terrorismo, no se puede convivir con el terrorismo, no podemos convivir con las extorsiones, con los cobros de cupos. De tal manera que ahí todos los peruanos tienen que cerrar filas y hay que potenciar la policía, porque es la policía la que tiene que tener esa capacidad para poder derrotar a la delincuencia. Claro, potenciar significa primero dotarla de un marco legal que le permita actuar frente al crimen organizado. Marco legal, capacitación, equipamiento, control, inteligencia, contrainteligencia. Es un tema complejo. Y lo más importante, la formación profesional, es decir, tú tienes que tener verdaderos detectives, o sea, gente que sí sabe investigar, sabe descubrir quién fue el asesino sin haber estado en el lugar de la escena, sin tener testigos, solamente conversando, leyendo el lenguaje mudo de los indicios. Y para leer el lenguaje de los indicios tiene que saber de balística, tiene que saber de medicina legal, tiene que saber de medicina forense, tiene que saber de química, de biología, de física. Es decir, un detective es un profesional que conoce la ciencia de la naturaleza para aplicarla a la reconstrucción objetiva de los hechos
la forma y circunstancias en que se ha cometido un crimen, identificar a los autores por la huella digital, el ADN, el resto de cabello, tejido epitelial, grupo sanguíneo, huellas de pisadas, huellas de manos, de pies, las dimensiones en las filmaciones en video. Es decir, es un conjunto de conocimientos científicos que tiene que tener el detective de las ciencias naturales. ¿Para qué? Para poder aplicar eso, porque los crímenes se ejecutan en la realidad. Entonces, cometen un grave error aquellos que piensan que ya vamos a sacar 5.000, 10.000 policías y con eso se resuelve el problema. No es así. Tremendo error que viene repitiéndose año tras año desde hace más de 20 años atrás. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que realiza al frente del Ministerio del Interior el ministro Santibáñez? Bueno, claramente no identifica el problema, no conoce, no sabe cuál es, cómo solucionar el problema. Puedes tener la mejor voluntad, yo creo que tiene mucha voluntad, pero la voluntad no basta, se requiere conocimientos. Es decir, tú puedes tener mucha voluntad de querer salvar a una persona, pero si no sabes cómo hacer la cirugía, simplemente no lo vas a salvar, lo puedes terminar matando al querer salvarlo. Lo mismo pasa acá en el tema de la lucha contra el crimen. Los expertos, los que realmente saben resolver el problema, ellos son los que lo tienen que hacer. Entonces no basta con voluntad. Yo creo que a nivel político puede haber muchas personas que quieren y que tienen voluntad, pero le falta el conocimiento, y sin conocimiento no hay solución a los problemas. General Kluber Aliaga, exministro del Interior, experto en temas de inteligencia, yo le agradezco la gentileza que ha tenido, como siempre, con RCR y Conexión Perú. Muy agradecido de nuestra parte, muy gentil. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.